video les voy a dar un pequeño resumen respecto al contenido de caída libre y lanzamiento vertical. Este tema es el que se va a desarrollar en el transcurso de esta semana y la próxima. Aquí tenemos una representación gráfica con unas imágenes de lo que implica el movimiento de caída libre y el de lanzamiento vertical. En este caso es caída libre. Una persona deja caer un objeto a lo largo de un precipicio. En este caso, una persona lanza un objeto al aire, el cual al cabo de un cierto tiempo se detiene y comienza su descenso. Ambos movimientos, como les indiqué, se manifiestan en el eje Y. A su vez, en estos movimientos está actuando la fuerza de la gravedad. ¿Quién es la fuerza de la gravedad? Es la fuerza con la cual la Tierra atrae a cualquier objeto que se encuentre sobre su superficie hacia su centro. Por ello, todo objeto que ustedes dejen caer o que lancen termina regresando al suelo. Características de estos movimientos. El de caída libre se caracteriza porque la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, mientras que el lanzamiento vertical va a tener una velocidad inicial diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque el objeto, si queremos que vaya hacia arriba, si no le aplicamos una velocidad, el mismo no iría hacia arriba. Ustedes lo sueltan y el objeto, ¿qué va a hacer? El efecto de caída libre va a ir hacia abajo. ¿Va? Aquí en estas imágenes ustedes pueden visualizar una representación de ambos movimientos. Caída libre, ejemplo los paracaidistas. Ellos se lanzan de un helicóptero, un avión X y dejan que sus cuerpos vayan descendiendo por efecto de la gravedad. En este caso particular del lanzamiento vertical, un ejemplo típico, cuando lanzan un bebé o un niño al aire, ¿ok? Para que ese niño o ese bebé logren alcanzar cierta altura, ustedes tienen que imprimir en el momento que los van a soltar una cierta velocidad. Y ustedes ven que ese niño o ese bebé llega hasta una cierta altura y luego desciende y vuelve a caer nuevamente en sus brazos. Ambos movimientos, como les comenté, es afectado por la fuerza de la gravedad, cuyo valor es un valor constante y es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Veamos brevemente un resumen de diferencias y analogías entre estos dos movimientos que se procesan en el eje Y. Tanto la caída libre como el lanzamiento vertical son movimientos unidimensionales rectilíneos uniformemente variados. En el caso de caída libre, vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Es el que conocemos como MUA. Mientras que en el lanzamiento vertical vamos a tener dos tipos de movimientos. Mientras el objeto está subiendo, al ser lanzado, va a presentar un movimiento uniformemente retardado, el MUR. Una vez que este objeto llegue a cierta altura y se detenga por efectos de la fuerza de la gravedad, aspecto que les voy a detallar más adelante, el móvil va a empezar a descender y cuando empieza a descender se manifiesta el movimiento uniformemente acelerado. En ambos movimientos vamos a tener presente a la aceleración de la gravedad con el valor que les había mencionado ya de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En caída libre ya les había comentado que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Es un objeto que simple y llanamente ustedes sueltan, no le dan impulso, no le van a generar una velocidad extra del movimiento que él ya va a procesar. Mientras que en el lanzamiento vertical
siempre va a haber una velocidad inicial diferente de cero, porque si esta velocidad no existe, en el lanzamiento no se va a procesar el movimiento. ¿Ok? Veamos la siguiente lámina. Vamos a visualizar rápidamente las fórmulas que nosotros acabamos de trabajar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando el movimiento se realizaba en el eje X. Y posteriormente las vamos a comparar con los movimientos que estamos empezando a trabajar, que es caída libre y lanzamiento. Veamos. Nosotros en el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos el MUA y el MUR, movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniformemente retardado. En estos movimientos, nosotros por lo general trabajábamos estas tres fórmulas. ¿Ok? Aquí hablábamos del valor de X. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento era netamente en el eje X. Y a la vez hablábamos de una aceleración, la cual se manifestaba dependiendo si había fluctuaciones en la velocidad durante el desarrollo del movimiento. Veamos ahora las fórmulas en caída libre y lanzamiento. Si hacemos una comparativa, son prácticamente parecidas. La diferencia radica en que en vez de X, ahora tengo Y. ¿Por qué tengo Y? Porque en caída libre y en lanzamiento, mi movimiento es en el eje Y, en el eje de las ordenadas. Es un movimiento netamente vertical. Por eso, en las ecuaciones que veníamos trabajando, simple y llanamente sustituyo a las X por Y. Adicional, la otra característica que hay entre estas fórmulas y la del movimiento que trabajamos hasta la semana pasada es el valor de la aceleración. Como ustedes pueden ver acá, en donde va la A de la aceleración, yo tengo a la letra G. ¿Por qué? Porque en estos movimientos de caída libre y lanzamiento vertical, la aceleración va a estar determinada por la fuerza de la gravedad, ¿ok? Vamos a tener a la aceleración de la fuerza de la gravedad actuando sobre el objeto, ya sea bajando o subiendo. A su vez, entre estos dos movimientos, observamos que hay una diferencia de signo justo antes de donde se encuentra la gravedad. Como pueden ver acá en caída libre, aquí tenemos en esta fórmula de posición más g por t al cuadrado sobre 2. Aquí en la de velocidad final, más g por t. Y en la de la velocidad final al cuadrado, en esta parte también tenemos más 2 por g por y. Mientras que en lanzamiento vertical tenemos el signo menos. Este signo menos se debe porque el movimiento en el lanzamiento es en dirección opuesta a la acción de la gravedad. Veamos rápidamente la siguiente lámina para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo. Aquí, veamos el lanzamiento, que es este dibujito que tenemos acá. Un joven lanza un balón al aire. Este balón asciende y luego se genera un movimiento de descenso. ¿Okay? Aquí obviamente le imprime una velocidad inicial, el objeto comienza a subir y luego empieza a descender. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos acá en este gráfico. Tengo el fenómeno de lanzamiento, yo lanzo un objeto, sube, llega un momento en que se detiene porque la velocidad aquí en este punto se hace cero. ¿Por qué se llega a hacer cero la velocidad de un objeto que yo lanzo? Porque tengo actuando a la fuerza de la gravedad. Esta fuerza tiene una aceleración que hace que el objeto sea atraído hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, la dirección de la fuerza de la gravedad o de la aceleración de la gravedad, para hablar en términos más específicos a lo que estamos viendo aquí, que es en cuanto a la aceleración, siempre va a ser en la dirección menos y, ¿okay? Como pueden ver en este gráfico.
Mientras que en el momento en que yo lanzo el objeto, la velocidad que va a tener este móvil va a ser en dirección contraria a la gravedad. Por eso, cuando yo trabajo las fórmulas y es un movimiento de lanzamiento, yo siempre voy a trabajar las fórmulas con el signo negativo que antecede a la gravedad. Como pueden ver en la segunda fase del movimiento, aquí más bien el objeto al descender tiene una velocidad que va en la misma dirección de la gravedad. Como les había indicado, cuando el objeto comienza a descender, la velocidad, es decir, el movimiento, va en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. Como en este caso, el movimiento está en la misma dirección, en algunos textos ustedes van a ver que cuando hay un ejercicio donde se trabaja lanzamiento vertical, trabajan la parte de subida con las fórmulas en negativo y la parte de descenso con las fórmulas en positivo. Por experiencia, cuando estamos trabajando ejercicios de lanzamiento vertical, y suelen hacer la división del movimiento MUR y MUA para trabajarlo, les genera a veces confusión y les trae después resultados errados. ¿Cuál es mi metodología? Cuando trabajemos problemas que sean de lanzamiento vertical, vamos a trabajar tanto el movimiento de subida como de descenso con las fórmulas en negativo. Cuando desarrollemos los ejercicios, les voy a demostrar que efectivamente podemos predecir si el objeto sube o baja a pesar de que yo utilice la misma fórmula con el signo negativo, aunque el cuerpo esté en descenso. ¿Okay? Los signos que vamos a obtener en los resultados nos van a poder nos van a ayudar a predecir si el movimiento es de ascenso o descenso. Retorné nuevamente a la diapositiva donde tenemos las fórmulas para mostrarles lo siguiente. Acá en caída libre, como ustedes pueden ver, tengo estas fórmulas resaltadas en naranja. Estas fórmulas vienen de acá, de mis fórmulas genéricas, ¿ok? Recuerden que yo les había comentado que en caída libre la velocidad inicial es 0. Al ser 0, este término y este término se desaparecen. El y sub 0 también va a desaparecer porque por lo general cuando estemos trabajando estos ejercicios nosotros vamos a considerar como punto de referencia el punto de lanzamiento y por lo tanto y sub 0 va a ser 0. Aquí veamos rápidamente el lanzamiento vertical, tenemos estas tres fórmulas. Esta fórmula representa la altura máxima, este el tiempo máximo y esto tiempo de vuelo. Veamos en este dibujo que es altura máxima, tiempo máximo y tiempo de vuelo. Vamos a suponer que este joven lanza la pelota y la ataja justo a la misma altura desde donde fue lanzado. ¿Okay? Vamos a ver que esto existe. La pelota es lanzada, una vez que ella se lanza, va a haber un momento en que ella se detiene en el aire y luego comienza a descender. La altura que recorre el balón desde que se lanza hasta que se detiene en el aire es lo que yo voy a llamar altura máxima, es decir, la máxima distancia que alcanza un objeto cuando es lanzado. El tiempo que tarda el móvil en lograr la altura máxima es lo que vamos a llamar tiempo máximo. Y ese tiempo máximo va a ser el mismo desde que se lanza hasta que llega a la altura máxima, como el tiempo que va a tardar desde esa altura máxima hasta llegar al punto inicial de partida, es decir, 2 veces el tiempo máximo para representar el tiempo de vuelo, el tiempo que el balón tarda en el aire.